Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva capacitación del Centro de Despachantes, a esta nueva modalidad que nos estamos acomodando todos a estas capacitaciones por la vía del Zoom. Que bueno, el centro viene trabajando para acompañar a todos los socios y que no solo los temas de relevancia e importancia para nuestra profesión, sino que este tema que hoy nos convoca es un tema más que importante para todos los que desarrollamos la actividad en las distintas zonas del país. Recién le estaba dando la bienvenida a nuestro colega presidente de la corresponsalía de Iguazú, a Sergio, para que si bien allí es uno de los focos más importantes del dengue, pero creo que me pareció muy ingenioso el título que han propuesto en esta capacitación, el otro enemigo, porque la realidad es que el uno lo tenemos al COVID, pero este que, si bien no es silencioso, porque pica y molesta y dicen que es más doloroso que el COVID, pero digo silencioso porque no le estamos dando importancia, ¿no? No le estamos dando la relevancia de qué se trata. Y también nos pasó, y esto como para finalizar, hubo un caso de una colega que en el puerto de Buenos Aires, en la zona de Dock Sud, tuvo dengue. Nos comentó que se había agarrado dengue en la zona de contagiado dengue, en la zona de Dock Sud, y en la zona de los puertos, indudablemente por los espejos de agua es un lugar propicio para eso. Bueno, eso lo van a decir ustedes, pero fíjense qué curioso de todo esto. Digo, siempre estamos con el COVID y creo que esto es un tema importante. Así que bueno, siguiendo con todas estas capacitaciones, acompañándolos al socio, no solo en la práctica operativa y normativa aduanera, sino también en estas cuestiones que hacen también a la operativa. Les queremos agradecer a OSDEPIN, que en esta oportunidad nos propuso esta capacitación, a todo su cuerpo que ahora van a empezar a disertar, pero creo que es importante agradecerles y saber que podemos contar con ellos, no solo para brindar el respaldo de salud para los socios, sino que además que puedan acompañarnos en la prevención, que creo que esto es mucho más importante. Así que por mi parte, les doy la bienvenida a todos, mi agradecimiento en nombre del presidente Loiso, que tiene que estar en otra capacitación, y le doy el paso a Marcelo Cascallares para que continúe en esta capacitación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto poder estar en esta nueva charla, en esta nueva charla informativa para todos los socios, y transmitirles que estamos a disposición de ustedes para cualquier consulta, para cualquier duda, y cualquier asesoramiento que requieran. Pueden ingresar a la página, pedir un asesoramiento, una charla directamente con un asesor o con cualquiera de nosotros. Así que bueno, nada, saludarlos nuevamente y bueno, le doy paso a las doctoras para que comiencen con la capacitación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy el tema que nos toca abordar es dengue. Cuando empezaba todo el tema de la pandemia de COVID, estábamos todavía en verano y el dengue estaba en su máxima expresión. Por lo tanto, es la charla de dengue que están dando. Dios de Pin. Acaba de entrar el presidente Loiso. Esperamos entonces. Perdón. Sepan no pasa disculpar. Nada. Tenía el micrófono encendido, pido mil disculpas. No pasa nada. Ahora sí. Bueno, ahora deja tu palabra, digo. Claro. Muy breve, Quique, muy breve, que estaba hablando la doctora, pero dale, tu saludo. No, simplemente pido mil disculpas por el retraso. Muchísimas gracias por permitirnos participar de esto, seguir enseñándonos en estos momentos difíciles. Hoy un tema también complicado como es el dengue, algo parecería que quedó en segundo plano, pero también extremadamente riesgoso y con muchos casos de contagio. Así que gracias por ilustrarnos simplemente. Y adelante ustedes con esta capacitación. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno,
No, como les contaba, que en el momento de que estaba en máxima expresión el coronavirus, que empezó, por supuesto, a nosotros nos llegó en verano, el dengue estaba igual o peor, ¿sí? La mayoría de las consultas clínicas era por dengue, ¿sí? Entonces, es muy importante, digamos, es una enfermedad viral que es endémica en nuestra zona, por lo tanto, es tan importante en este momento, ahora ya en invierno no, pero hay que tener muy en cuenta la prevención, porque por más que sea invierno, las larvas quedan en el agua, ahora lo van a explicar bien las chicas, así que eso tenemos que tenerlo todo el año presente, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con las diapositivas. Flor, ponemos. Muy bien. Bueno, mientras tanto les cuento que se va a dividir en varias partes. Primero vamos a hablar una breve reseña digamos, de qué es el dengue, los signos y síntomas, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento. Con respecto al tratamiento, vamos a hablar un poquito del tratamiento del paciente ambulatorio, que es la forma de la enfermedad y es la que más frecuentemente nos encontramos, ¿sí? Para que tengan en cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, el dengue grave es de un tratamiento mucho más complicado y ya se va digamos, del objetivo de esta charla, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Pásame la próxima. Bien. La pregunta es simple, ¿qué es el dengue? O sea, el dengue es una enfermedad viral, el virus es de la familia de Flaviviridae, nombre difícil, no importa, pero es un virus, ¿sí? Se transmite a través de un vector. Todo lo que sea vector es un vehículo que necesita, en este caso el virus, para poder llegar o parasitar a un individuo, en este caso nosotros, ¿sí? El mosquito es el Aedes aegypti, en nuestra zona, ¿sí? Pero hay otros que después les voy a contar más adelante. No todos los mosquitos contagian, ¿sí? No toda familia de Aedes aegypti contagia. Simplemente tiene que haber picado una persona infectada. Por sí solo, el mosquito no contagia, simplemente necesita transmitir una vez que haya picado una persona infectada, ¿sí? La próxima. Esto es importante, y hay 4 tipos que llamamos serotipos, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Si a mí me pica un serotipo, me genera una inmunidad específica, ¿sí? Permanente a ese solo serotipo. No voy a presentar nunca más dengue por ese serotipo, pero sí puedo enfermarme por el resto de los otros serotipos. O sea que en teoría yo me puedo enfermar 4 veces, ¿sí? De dengue, pero es poco frecuente, no se ha encontrado un individuo. Ahí está, me había quedado sin audio, perdón. La próxima. Bueno, obviamente es un problema de salud pública mundial, ¿sí? Y esto es a varias variables. El cambio climático, por supuesto, el aumento de la población urbana de manera desorganizada, ¿sí? Digamos, se habita en lugares donde no debería, entonces obviamente que es mucho más fácil de transmitir. El agua potable, por supuesto, lugares donde hay insuficiencia de provisión, esto es importante. La inadecuada recolección de residuos, ¿sí? Por el descacharro que ahora vamos a hablar más adelante, y la falla de control de los vectores. Esto es importantísimo, ¿sí? Muy bien, la próxima. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas? Las manifestaciones clínicas más comunes de las enfermedades que cursa como una enfermedad asintomática, ¿sí? O puede cursar con algunos síntomas leves o ir a la enfermedad grave, ¿sí? Muy bien. Entonces, presenta un periodo de incubación, ¿sí? Aproximadamente de una semana, y comienza la fiebre, ¿sí? Es como una pseudogripe, es un malestar general, es muy frecuente el dolor retroocular, dolores musculares, articulares, ¿sí? Y menos frecuentes exantemas en piel. Exantemas es como un sarpullido en piel, es muy común encontrarlo. Muy bien. ¿Qué pasa cuando evolucionan a las formas graves? ¿Quiénes pueden evolucionar a las formas graves? Cualquiera. Puede empezar de una manera grave, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuáles son los síntomas de la enfermedad grave, o directamente cursar asintomático o leve, ¿sí? O empezar levemente y evolucionar a una forma grave. ¿Cuáles son las formas graves? Las hemorragias y los derrames, pleural, ascítico y pericárdico. Un derrame es una colección líquida en un sector del cuerpo en donde no debe haber líquido. En este caso la pleura es lo que recubre nuestros pulmones, la ascitis se ve
en todo lo que es el abdomen, y el pericardio es líquido en la, digamos, en la capa que cubre el corazón. Por supuesto, si están presentes estos cuadros, pueden ir a un cuadro de shock, ¿sí? En el que el tratamiento es mucho más complicado. ¿Quiénes pueden generar un dengue grave? Bueno, las personas que se reinfectan por otro serotipo, ¿sí? Es muy común, pero no toda reinfección por otro serotipo puede generar la forma grave, ¿sí? Tiene muchas variables, y otras formas que son graves y son menos frecuentes son la encefalitis, miocarditis, la insuficiencia renal aguda y las hepatopatías. Bien. Vamos a hablar 2 o 3 palabritas del chikungunya y del Zika. Tanto el chikungunya como el Zika y el dengue se las engloba dentro de las que se llaman enfermedades de tipo arbovirus, ¿sí? Y comparten con las tres, es que transmite por el virus, se transmite por el mosquito Aedes aegypti, y en este caso también por otro, que es Albopictus, que está más en África, pero también tenemos esa especie acá, ¿sí? Está más distribuida en Asia, en África, Europa, y en América se la detectó a finales de 2013 de manera endémica, ¿sí? En idioma maconde se llama doblarse por el dolor, ¿sí? En África, en idioma maconde se llama así porque es muy dolorosa, ¿sí? Y igual se presenta de igual manera, con fiebre, con dolor articular, muscular, cefaleas, o sea, es como que comparte mucho el cuadro con el dengue. Lo bueno de esto es que no presenta tantas complicaciones y el tratamiento es más sintomático, es muy difícil ver una complicación por chikungunya. Y el Zika es también un virus transmitido por los mismos vectores, y esta se aisló en Uganda, ¿sí? Y hubo brotes esporádicos en, por ejemplo, ahí como lo nombro, en la isla de Pascua, y en Brasil a finales de 2014 se detectó, ¿sí? Fue como un reporte de casos por la OMS. En esto va a ser lo mismo, nada más que puede generarse también sarpullidos y conjuntivitis no purulenta. Y acá hay algo muy importante que se asocia con el Zika, que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Que es un cuadro autoinmune, en lo cual no es todo lo que sea autoinmune, es nuestro cuerpo, que es el encargado de defendernos, nos ataca. En este caso ataca a los nervios. Entonces genera como una debilidad generalizada, que por supuesto tiene tratamiento, pero es digamos, un cuadro para internar, ¿sí? Y las malformaciones en el sistema nervioso central al nacer. Se detectó que pasa placenta en el momento del embarazo, por eso es tan importante detectarlo. Muy bien, vamos a seguir con la doctora Martínez, con la transmisión y diagnóstico. A ver, creo que está sin volumen. A ver, ahora. Jorgelina, a ver, está sin el volumen, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, bien. Decía entonces que la transmisión se produce a través de un vector, que como dijo la doctora recién, es el mosquito Aedes aegypti, particularmente la hembra, que tiene hábito domiciliario, y por eso generalmente nos pica el mosquito que nosotros mismos criamos. Generalmente no vuela más de 100 metros desde donde desarrolla los huevos, y es por eso que tenemos que tener mayores cuidados dentro del domicilio. Suele picar en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. Y transporta este virus, que es el virus perteneciente a la familia Flaviviridae, del cual tenemos los 4 serotipos, encontrándose al 2 y al 3 vinculados a mayor tipo de gravedad en cuanto al curso de la enfermedad. Entonces, para la transmisión se necesita primero que haya una persona infectada en periodo de viremia, para que haya circulación viral en sangre, y entonces es cuando el mosquito, al picar, contrae el virus. Se produce así el desarrollo, la incubación intrínseca dentro del propio mosquito, donde va a diseminarse este virus, se va a reproducir, y luego, cuando pica una persona sana, va a introducir diferentes tipos de procedimientos que realiza para la picadura, para perforar la piel, y luego para inocular una sustancia anticoagulante junto con la saliva, que es el momento en el que transmite el virus. Y así se produce la infección. Generalmente es un mosquito que va a aparecer en épocas de mayo a noviembre, noviembre a mayo, y por eso se da mucho en el noroeste de nuestro país y también en la Mesopotamia, donde hay clima cálido y húmedo. En cuanto a la clasificación diagnóstica, esto es importante,
discriminarlo porque es crucial para saber si el paciente va a requerir internación o bien puede tratarse de manera ambulatoria. Entonces, tenemos dos grandes grupos, el dengue y el dengue grave. En cuanto al dengue, vamos a evaluar si el paciente presenta o no signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma que vamos a tener en cuenta? Son vómitos incoercibles, dolor abdominal agudo, irritabilidad o cambios en el sensorio, la aparición de petequias, que son pequeñas manchas en la piel, que no desaparecen cuando las presionamos a la vitropresión. También, en el caso de que podamos palpar al paciente, si hay hepatomegalia, que es el aumento del tamaño del hígado debajo de el borde costal, por lo menos 2 traveses de dedo, y si tenemos la oportunidad de ver un laboratorio, valorar si tiene un hematocrito que bajó, que subió por encima de un 20%, o si las plaquetas bajaron por debajo de 100.000 por milímetro cúbico. Esos son los parámetros que vamos a tener en cuenta como signos de alarma. Si no presenta signos de alarma, vamos a valorar si es que hay comorbilidades o riesgo social. La comorbilidad vamos a evaluar si tiene diabetes, enfermedad hepática previa o renal, o enfermedad cardiovascular, o es un paciente añoso, o es una embarazada, o es un niño, y esas son condiciones que hay que valorar para el seguimiento más estricto de estos pacientes. Y en cuanto al riesgo social, tener en cuenta si es una persona que no tiene recursos suficientes para acercarse a una unidad hospitalaria, si es una persona discapacitada que no puede movilizarse por sus propios medios, o bien que tiene una distancia muy importante respecto de alguna guardia a la que pueda recurrir en caso de necesitarlo, dado que el control, sobre todo, debe ser estricto en las 48 horas posteriores al cese de fiebre, que es cuando suelen aparecer las complicaciones. Y en el caso de que exista un dengue grave, ya lo evaluamos directamente porque, bueno, hay shock hipovolémico o hemorragia grave que se manifiesta con hematemesis o melena, que es el sangrado con el vómito o con las deposiciones, dificultad respiratoria o compromiso específico de un órgano, y por supuesto esto ya requiere una internación. En cuanto al diagnóstico, hay 2 casos en los que tenemos que valorar el estudio específico para hacer diagnóstico de dengue. Uno es el paciente con sospecha de dengue, que es todo aquel paciente que persista con 7 días de fiebre sin otra etiología que lo explique, y 1 o más síntomas propios del dengue, ¿no? Y otra situación es cuando hay circulación autóctona de virus, y entonces hay un paciente que tiene manifestación de dengue y además un nexo epidemiológico. Estas son 2 condiciones donde se exige hacer una valoración diagnóstica por serología o por detección viral. En cuanto al diagnóstico definitivo de dengue, si este diagnóstico se va a hacer antes de los 5 o 6 días de inicio de los síntomas, como estamos en periodo de viremia, vamos a hacer la detección viral o de partículas virales. De partículas virales se llama NS1, y de detección viral lo hacemos a través del suero por la técnica de PCR, que es para amplificar la secuencia de un genoma viral. Si esto da positivo, hacemos diagnóstico, pero si da negativo, igual seguimos sospechando dengue y solicitamos luego una serología en caso de que el cuadro clínico sea alguno de los que mencioné anteriormente. Y entonces vamos a esperar unos días prudenciales, 5 o 6 días más, para hacer un estudio serológico, buscando primero el primer anticuerpo que aparece, que es el del tipo IgM, que si da positivo nos permite llegar al diagnóstico de certeza, y si da negativo aguardamos todavía una semana más y volvemos a hacer una serología para ver si ese anticuerpo logró virar y hacerse positivo, o bien si apareció el anticuerpo IgG, que es el que da inmunidad permanente contra ese serotipo de virus, y podemos llegar al diagnóstico de certeza. Si no es así, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Y si ocurre que vemos al paciente luego de 5 a 6 días de haber iniciado los síntomas, directamente vamos a hacer un estudio molecular, serológico, donde vamos a ver si hay anticuerpos, dado que ya no estaríamos en el periodo de viremia. Entonces, si tenemos IgM, que es el primer anticuerpo que aparece, ya hacemos diagnóstico de certeza, y si es negativo, volvemos a esperar unos días más, generalmente se esperan 7 días más, y se hace una segunda muestra para ver si podemos detectar el IgG, que es el anticuerpo definitivo, exactamente igual que en la secuencia anterior. Si es positivo, llegamos al diagnóstico de certeza, y si es negativo,
tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial. En cuanto a los estudios diagnósticos complementarios, como mencioné antes, los más importantes son los laboratorios clínicos, el hemograma, como me refería antes al recuento de plaquetas puntualmente, porque se produce en muchos casos de gravedad una extravasación de líquidos y un aumento de la permeabilidad vascular que hace que se pierdan líquidos y que esto se manifieste a través de hemorragias y colecciones líquidas, y entonces estos son los estudios que vamos a realizar. El laboratorio para ver principalmente el hemograma, el hematocrito y el recuento plaquetario, y las enzimas hepáticas, porque a veces puede haber manifestación de elevación de transaminasas con una hepatopatía. Y en otras ocasiones, cuando hay colecciones líquidas, necesitamos estudios de imagen. Entonces vamos a hacer una placa de tórax para ver si hubo derrame pleural, un ecodoppler cardíaco, si hubo derrame pericárdico, o ecografía abdominal para ver si hay colección líquida en el abdomen, a lo que nosotros llamamos ascitis, que son todas complicaciones propias de esta patología. Continuamos con prevención con la doctora Soledad Pipino. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros de lo que vamos a hablar es de la prevención de los criaderos de mosquitos, y lo vamos a hacer por dos motivos. Uno es porque la vacuna, ¿sí?, está en evaluación todavía, si bien está reglamentada por ANMAT y demás, la Organización Mundial de la Salud todavía no la puso ni en calendario, y está autorizada para lo que son zonas endémicas, ¿sí? Entonces, y el segundo motivo por el cual no tenemos medicamentos de cura, ¿sí?, si es tratamiento sintomático o en los casos graves, como dijeron las doctoras, de internación, pero no hay un medicamento específico, ¿sí? Y obviamente lo que requieren los antibióticos tampoco, porque son para las bacterias, y en este caso es viral. Por ende, la medida más importante que nosotros tenemos es lo que es la prevención. Y la prevención está basada en eliminar todos los criaderos de los mosquitos. ¿Dónde se cría? Se cría, generalmente necesitamos de agua, ¿sí? Entonces cualquier carrito, latita que tenemos en el jardín, hasta inclusive el bebedero si tenemos mascotas, esto va a generar que el mosquito ponga sus larvas, las pone en lo que son los bordes, ¿sí?, de donde hay agua. Por ende, lo que tenemos que hacer es todo lo que nosotros no utilizamos de patios y jardines, donde se pueda quedar agua estancada, necesitamos eliminarlo, ya sean latas, botellas, neumáticos, ¿sí? Y en el caso de elementos que usamos, pero por ahí no tan frecuente, donde les cambiamos el agua seguido, sí hay que mantenerlos sin agua, por ejemplo, un balde, una palangana, mantenerlos dado vuelta, o cambiarles continuamente el agua. Hay que tener en cuenta que la fumigación no es suficiente. ¿Por qué? Porque la fumigación lo que elimina es al mosquito adulto, ¿sí? Y nosotros lo que necesitamos eliminar es a la larva del mosquito. Por ende, si uno fumiga va a matar a los mosquitos que ya son adultos, pero no vamos a matar a las larvas. Y hay que tener en cuenta que la larva vive aproximadamente un año. Por ende, el mosquito que puso en este verano dejó su larva, por más que se fumigue y se mate al mosquito, esa larva va a tener su cría en lo que es el verano siguiente. Sí, en situación de emergencia está autorizada, pero siempre hay que tener en cuenta de que sean lugares habilitados para la fumigación adecuada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que eliminar todos los recipientes en desuso, ¿sí? Si tenemos lata, cacharrito, botella, algún pedazo de neumático, eso hay que eliminarlo todo, ¿sí? Vamos a limpiar las piletas, inclusive en invierno, les vamos a colocar cloro, las vamos a limpiar con filtros, y si es posible las mantenemos cubiertas con lo que es una lona o tela mosquitera. Damos vuelta a todos los elementos que puedan juntar, como por ejemplo los portamacetas, los baldes, las palanganas, y cambiamos el agua continuamente del bebedero de los animales, y limpiamos los colectores de desagües de aire acondicionado, o si tenemos las canaletas de zinc arriba de los techos, también siempre hay que mantenerlas limpias. También, si vamos a lavar todo lo que tenga que ver recipientes que vamos a usar, siempre hay que tener en cuenta que hay que fregar y frotar por fricción bien todo lo que son los bordes del bebedero, ya que en los bordes es donde se aloja y queda pegada la larva, ¿sí?
Y lo que son todos, por ejemplo, si tenemos lugares donde vamos a tener que estén llenos macetas, floreros, que tengan tierra, que tengan arena, ¿sí? No que estén cubiertos con agua. Los patios tienen que estar limpios, ordenados, los jardines desmalezados, ¿sí? Siempre todo lo que sea el pasto corto, ¿sí? Los árboles podados. Bueno, se limpian las canaletas y desagües, y se tapan los tanques y recipientes que se utilizan para recolectar agua. También es importante prevenir la picadura de mosquito. Como bien dijo la doctora, si bien es más bien de que pone las larvas en lo que es dentro de los patios, los jardines del domicilio, y que no vuela más de 100 metros, por ende, si tenemos mosquitos que están infectados, lo más probable es que nos piquen. Entonces necesitamos prevenir la picadura. ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar siempre repelentes, vamos a seguir las recomendaciones. Hay algo que se utiliza que es, los repelentes traen algo que se llama DEET, D-E-E-T, que es la dietildoluamida, ¿sí? Que es un repelente que, por ejemplo, de las marcas comerciales, el que lo tiene es el Love Family, el que es de color verde. Esta sustancia viene al 7% y es un importante insecticida, y tiene 2 horas de duración. O sea que si estamos en verano, vamos a estar a la intemperie, vamos a usar repelente, tenemos que mantener cada 2 horas, colocarnos nuevamente repelente. También hay que usar repelente en lo que son los bebés a partir de los 6 meses, hay repelentes para esto mismo, que es el aulogelio, y siempre que estemos a la intemperie también se pueden poner lo que son espirales, o poner tabletas, ¿sí? Que emanan olor para todo el ambiente. Se pueden usar insecticidas, siempre teniendo la precaución de que son tóxicos. Vamos a utilizar ropa clara que nos cubra los brazos y las piernas. Vamos a usar mosquiteros en todo lo que son puertas, ventanas, en lo posible en lugares que se puedan usar ventiladores o que se puedan usar aires acondicionados, utilizarlos para no tener la ventilación del ambiente si no hay telas mosquiteras. Y siempre lo que son las cunas, cochecitos de bebé, mantenerlo con los que son los tules, ¿sí? Que es para prevenirlos de la picadura del mosquito. Bueno, ahora vamos a seguir tratamiento con la doctora Boragno. Hola, bueno, nosotros vamos a hablar de los criterios para el paciente, como dijimos, ambulatorio, de dengue sin signos de alarma ni comorbilidad. Tenemos que evaluar a aquellos pacientes que toleren volúmenes adecuados de líquido por vía oral, que hayan orinado por lo menos una vez cada 6 horas, que no presentan signos de alarma, como ya nombramos, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, signos de derrame pleural, ascitis o pericárdico, sangrado de mucosas, irritabilidad, somnolencia, o al examen físico, hepatomegalia, y en el examen de laboratorio, que esté aumentado el hematocrito o las plaquetas disminuidas. Tenemos que evaluar que no tengan ninguna afección clínica asociada. Tenemos que evaluar diariamente con el examen físico y el hemograma y las plaquetas. Cuando baje la fiebre, buscar los signos de alarma. Recordemos que las 48 horas posteriores al cese de la fiebre son las críticas. Y se aconseja a los pacientes y a los responsables de ellos que ante cualquier manifestación que nos llame la atención, como estos signos de alarma, se dirijan al centro de salud más cercano. El tratamiento es un reposo relativo en cama con aislamiento de mosquitos para evitar la transmisión viral, dar información sobre las medidas de prevención a los familiares de los pacientes, que ya nombramos recién. En los adultos tiene que haber una adecuada ingesta de líquidos por vía oral, de a sorbos, y para la fiebre y los dolores se recomienda paracetamol 500, o sea, entre 500 y 750 miligramos por vía oral cada 6 horas. La siguiente. En niños tiene que haber una adecuada ingesta de líquidos por vía oral, sales de rehidratación oral, agua de arroz se les puede dar, paracetamol de 10 a 15 miligramos kilo día cada 6 horas, y a partir de los 10 años de 500 a 650 miligramos cada 6 horas. En caso de que no baje la fiebre, se recomiendan baños con esponja mojada con agua templada. Las recomendaciones son no usar aspirinas ni otros AINES, ni usar corticoides, porque aumentan el riesgo de dengue hemorrágico, y la aspirina genera lo que se llama síndrome de Reye, que es una encefalopatía, presenta hepatoesplenomegalia, que significa aumento del tamaño del vaso y del hígado, también vómitos, se manifiesta con vómitos,
y antibióticos no se recomiendan porque, como ya dijimos, es una enfermedad viral, no bacteriana, y los antibióticos son antibacterianos, y no usar medicamentos por vía intramuscular, ya que se ha comprobado que en las primeras 96 horas se asoció con un aumento de riesgo de dengue hemorrágico. El seguimiento es un control diario, evaluación de signos y síntomas en cada consulta hasta 48 horas posteriores al cese de la fiebre, evaluar signos y síntomas de mejoría clínica y solicitar laboratorio con hemograma diario, recuento de plaquetas, hematocrito y evaluar si existen signos de alarma. La dietoterapia en pacientes con dengue, podemos aplicar sales de rehidratación oral, beber de a sorbos como dije. Las caseras son en 1 litro de agua, ponemos una cucharadita de sal y una de azúcar. Por otro lado, ingerir agua y jugos naturales de frutas. ¿Sí? No solo agua, se recomienda leche, se recomiendan jugos, ¿sí? ¿Por qué los lácteos? Porque poseen lactoferrina, que tiene propiedades antimicrobianas, ¿sí? Antivirales y antibacterianas. Frutas y vegetales ricos en vitamina C, porque fortalecen las defensas, mejoran el sistema inmune y son antioxidantes. ¿En dónde las podemos encontrar? En la naranja, en el limón, en el kiwi, en las frutillas, en la guayaba, en los pimientos rojos y verdes. Por otro lado, los alimentos ricos en vitamina K, porque se denomina antihemorrágica. Entonces esta la podemos encontrar en espinaca, en acelga, en berro, en verduras de hojas verdes, pero sin la parte blanca. Se recomiendan caldos de pollo y vegetales naturales colados, no los de cubito. Lo que se recomienda es estos caldos, ponerlos en cubeteras y frizarlas y ir sacando de a uno los cubitos, porque son ultraprocesados los cubitos y tienen mucho contenido de sodio, y en este momento no nos interesan todo lo agregado. Y el ajo es muy bueno, en crudo sobre todo, tiene propiedades antibióticas, aumenta las defensas y mejora el sistema inmune. También la cebolla. En caso de los menores de 6 meses, se recomienda continuar con la lactancia materna, o en caso de que estén alimentados por fórmula, continuar con fórmula, y en mayores de 6 meses no se recomiendan jugos de sobrecito, o sea, los preparados, no gaseosas, y aumentar el aporte de líquidos. Lo que se recomienda evitar son carnes grasas, embutidos, bebidas azucaradas, frituras, salteados, comidas ricas en grasas, comidas muy condimentadas, quesos duros por su alto contenido de sodio y su alto contenido de grasa. Y bueno, hasta acá llegamos. Bueno, muchas gracias. Esperemos sea útil la charla. Bueno, bárbaro, muy bien, chicas. Bueno, obviamente que a veces es muy difícil explicar más que nada el tratamiento, porque más que nada el dengue, el tratamiento es sintomático, pero queríamos darle un pantallazo de lo que se hace normalmente con el paciente ambulatorio. El tema del tratamiento del dengue, del paciente que está internado, es completamente mucho más complicado, y por supuesto se iba a ir de tema, pero por supuesto que es el ambiente del paciente ambulatorio, así que obviamente estamos a disposición para las preguntas y las dudas que hayan quedado, y bueno, todo lo que quieran preguntar, por supuesto. No sé quién quiere hacer alguna pregunta, sugerencia. Anímense. ¿Cómo están, chicas? Enrique Loyola, nuevamente. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, ¿cómo están? Discúlpenme la demora en conectarme. Un inconveniente, escuché atentamente, la verdad. Muy buena la explicación que nos dieron. Creo que es tan completo que, bueno, se han adelantado a nuestras posibles preguntas, o a las preguntas que pueda tener la gente. La exposición ha sido muy clara. Es muy bueno porque además hoy estamos todos muy sometidos a la vorágine de la pandemia por el COVID, pero este es un tema que es realmente altamente preocupante. Si yo mal no recuerdo, unas estadísticas por ahí que había en el mes de marzo, en la capital llegaron a haber unos 7.000, 8.000 infectados. ¿Es posible? Sí, completamente. Es algo muy serio y no se le dio
No sé si no se le dio la trascendencia que se le tenía que dar, la importancia, pero bueno, digamos que el COVID se llevó todas las luces del escenario, ¿no? Totalmente, sí, pero hubo algo que me marcó mucho. Yo tenía entendido, evidentemente no es así, que con el frío desaparecía el dengue. No. No. En realidad es un tema, porque las larvas quedan en lugares donde hay agua, ¿sí? Por lo tanto, el mosquito se vive reproduciendo, ¿sí? No es, lo que pasa es que es más frecuente en las etapas de verano y de calor, ¿sí? Pero no es que viene el invierno y desaparece, para nada, absolutamente para nada, porque las larvas siguen creciendo, se siguen desarrollando y el mosquito crece y pica. Es peridomiciliario. O sea que... ¿Son estos de las patitas blancas manchaditas? Exacto. Tienen como si fueran... Sí, como si fueran todas manchitas blancas al costado. En realidad... Rayitas. Exacto. El mosquito estuvo siempre en nuestra zona. Lo que pasa es que al hacerse viral, el virus encontró un vector que es ese tipo de mosquito y por lo tanto va a picar. Si te pica un mosquito que no tiene dengue y es Aedes aegypti, no va a pasar nada. ¿Sí? No, el tema obviamente. Es que haya picado a alguien... ¿El dengue lo produce el mosquito? ¿Es un virus que lo trae el mosquito? ¿O él lo toma de la gente y lo transmite? Exacto, eso es así. En algún momento hubo un paciente 1 que vino de otra zona donde estaba, digamos, en la comunidad el virus y lo introdujo a nuestra zona, ¿sí? El mosquito, que es ese vector, que esa especie está en nuestra zona, lo picó y así picó otra persona en el periodo de viremia, que era lo que explicaba la doctora Martínez. Si no, no contagia. No sé si querés saber. Sí. ¿Es así? Una consulta. Sí. Sí, una consulta. A pesar de las bajas temperaturas, de estos fríos tan fuertes, igual se reproducen este mosquito. Sí, no sé si chicas quieren contestar. Si no, lo que pasa es que el mosquito en realidad, las larvas ya por ahí las dejó en el verano. O sea, exacto, las larvas las tenemos por ahí nosotros ahora, por eso hacemos tanto hincapié en lo que es la prevención y el limpiar lo que son nuestros patios, nuestros jardines. Porque lo más probable es que en la época de más mosquitos, que es en el verano, ellos depositaron las larvas. Y la realidad es que uno ahora con este frío no salís a limpiar el patio, no salís a vaciar las macetas, ni a limpiar el tarro del perro que por ahí ni lo usa porque el perro ahora está durmiendo adentro, y la larva está depositada en esos objetos justamente. ¿Qué pasa? Tiene duración de vida un año aproximadamente, por ende, en este verano es cuando van a nacer todas esas larvas, por así decirlo, que justamente están infectadas con lo que es el dengue. Ahora estamos como en un periodo de latencia, por así decirlo, ¿sí? Donde no tenemos mosquitos, al mosquito mucho el invierno es verdad, no le gusta, pero no es que desapareció, o sea, lo tenemos ahí latente, está esperando que venga el calorcito, ahora la primavera, para salir y lo que es picar, que es de lo que vive el mosquito, ¿sí? Entonces ahí es cuando hay que tener en cuenta de mantener todo limpio. Una consulta, ustedes que obviamente son expertas en esto, ¿cómo ven el tema desde los ámbitos oficiales respecto de fumigación, dónde se debe fumigar, si lo están haciendo como corresponde, porque el aumento ha sido sumamente importante, o si a pesar de esto, tengo entendido que como es una enfermedad de carácter casi doméstico, según yo escuché, díganme si, rectifíquenme si estoy errado, se da mucho en las zonas de convivencia, por ejemplo, una misma manzana es donde a lo mejor se da más que en otras. ¿Esto es así? ¿Ha tomado conciencia el gobierno local o cada gobierno local de cómo tienen que hacer el tratamiento de fumigación? Lo que pasa es que el tema de la fumigación era lo que decíamos, la fumigación lo que nos va a matar es al mosquito adulto, y nosotros donde tenemos el problema es en las larvas que ya están depositadas. La fumigación va a matar al mosquito, pero no va a matar las larvas. De eso nos tenemos que encargar nosotros en lo que es la limpieza. La fumigación solamente el gobierno o lo que son las entidades municipales, estatales, lo van a hacer en caso de emergencia sanitaria, ¿sí? A nivel, digamos, provincial o nacional. Pero no lo van a hacer. Después, obviamente, está el fumigador que por ahí viene a la casa de uno a sacarle las plagas, la cucaracha, la mosca y demás, y también le dice, tengo este producto para el dengue, y bueno, tírelo.
lo va a tirar, pero si no hay mosquito no va a matar nada, y las larvas son las que están depositadas. Por ejemplo, uno tiene una pileta, no tiene pelo pincho. La pelo pincho está buena porque se limpia toda, se dobla, se guarda hasta el verano que viene, no la vemos. Pero el que tiene una pileta de material, una pileta de fibra, ¿sí? Una pileta para lavar la ropa en lo que es el jardín, generalmente si eso queda con un poco de agua que no se utiliza, ahí es donde se deposita el mosquito. Justo había uno que estaba infectado, ¿sí? Y depositó las larvas. Si uno no mantiene toda esa higiene, eso en el verano nos contagia. En las piletas, por ejemplo, de natación, que vos haces hincapié, que hay muchos lugares que tienen, ¿qué hay que hacer? Hay que mantenerlas con la limpieza Tienen que constante. mantenerlas con cloro, como se las mantiene durante el verano, y si es posible, si tienen filtro, pasarle el filtro. O sea, las tienen que limpiar como si se usaran, sean de uso diario. Exactamente. Si uno no lo va a usar. Te pregunto eso porque usualmente en invierno la pileta se tapa de hojas, de mugre, y nadie tiene ganas de limpiarla porque hace frío. Lo ideal sería que le pongan, aunque sea una tela mosquitera. ¿Por qué? Porque lo que hablamos también es eso. Capaz que uno no tiene pileta, ¿sí? Tiene un pequeño patio, tiene 2 o 3 cacharritos, los mantiene limpios, pero por ahí vive en una manzana donde hay varios vecinos que tienen pileta. Exactamente. Entonces, esos vecinos son los encargados de mantener su pileta. ¿Por qué? Porque como dijimos que es intradomiciliario el mosquito y como mucho 100 metros, lo más probable es que por ahí incubó las larvas ahí, pero el mosquito después lo tengo yo en mi casa. Claro. ¿Entiendes? Por eso es más un tema de prevención y de capacitación a la sociedad. Correcto. Anda por ahí Sergio Spallanzani de Iguazú, que creo que nos quería hacer una pregunta. Sergio vive en una zona donde salen a tomar café con los mosquitos con dengue, me parece. ¿No, Sergio? Pues, no sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Buenas tardes. Bien, bien. La verdad que quería asistir a esta charla porque es importante. Si nosotros en el norte ya estamos más que acostumbrados, nosotros decimos, bueno, ¿qué te pones para los mosquitos? No usamos ni repelente, los matamos con la indiferencia, decimos nosotros. Pero en definitiva siempre, como todo este tipo de enfermedades, la costumbre es la mejor prevención. Si cuando vos te acostumbras a limpiar, nosotros decimos descacharrizar, ¿no? Cada tanto se hace un descacharrizado, que viene la municipalidad y por barrios y bueno, empiezan a buscar dentro de las casas con el permiso de las personas, ingresan y empiezan a buscar posibles lugares de gestación de larvas, que uno dice, ¿qué puede hacer un platito de una masita? ¿No? Uno tiene una platita y tiene un platito y el platito por una lluvia se llenó con agua y aparecen larvas en ese lugar. Entonces un poco la costumbre nos ha hecho a nosotros a acostumbrarnos a esto y a estar constantemente dando vueltas las latas, tratando de buscar lugares que no se pueda acumular agua. Y bueno, y esa prevención es lo que hace que disminuya a lo mejor el control. No es fácil porque uno sostiene, si uno ve Misiones, tiene más muertes por dengue este año que por coronavirus. Y hemos tenido hasta 10.000 muertos en un año por dengue. Y Brasil y Paraguay también, estamos rodeados y ahí, no el mosquito solamente vuela a 100 metros, pero sí la gente es la que lo termina transportando. Y uno no se da cuenta a veces de lo importante. Nosotros que vivimos en una zona turística, sobre todo, estamos totalmente siempre cuidándonos y tratando de esta costumbre que se hizo de cuidar las casas de cada uno como para que no se pueda transmitir. Y mucha gente lo tiene sin darse cuenta porque es igual que una gripe. Es igual que una gripe. Desgraciadamente es así. Pero, bueno, es la única forma. Muy completo el informe, no viene a supervisar justamente, no porque conozcamos, sino más que nada para aportar esta parte que es no tan científica, sino simplemente la costumbre de la gente, que es simplemente una vez por semana recorrer la casa, tratar de acostumbrarse a dar vuelta a todo aquel patio que puede acumular agua, andar siempre bien cubierto a la mañana temprano y a la última hora de la tarde, como para evitar las picaduras del mosquito hembra, que en definitiva es el que lo transmite, ¿no? No, lo tienen súper incorporado. Ahora, ¿qué dato, Sergio, acabas de pasarte? Saludo Enrique también,
¿Cómo estás, Enrique? Sí, muy un placer. Igualmente. La verdad que el dato que acaba de dar Enrique es notable, digo, sobre todo esto de los 10.000 muertos, ¿no? Comparando con lo que estamos acostumbrados a escuchar todos estos días, la cantidad de muertos. Hoy decían 75 muertos, había sido récord de COVID, y acá estamos hablando de 10.000 muertos en un año, ¿es así? Exacto, en todo el país. Se ha dado en todo el país, que si no me equivoco fue en el 2005. Yo la verdad que ya no lo tenemos, pero hace muchos años que nosotros vivimos. Y imagínense, nosotros estamos pleno invierno en mangas cortas. Claro. Con lo cual, nosotros decimos que a veces el frío ayuda, y ayuda un poco, sobre todo cuando hay temperaturas de 1 grado, 2 grados, que llega a formar una escarcha en los lugares donde se puede juntar agua, sobre todo el agua que está en las calles, ¿no? Y demás. Hay muchas zanjas con agua, no siempre tenemos las placas en todos lados, y ayuda no tal vez a desaparecer la larva, pero sí a que haya menos producción, digamos, ¿no? De mosquitos. Siempre esperamos el invierno que sea bien frío para que se disminuya un poco. ¿No? Porque en verano se hace insoportable. Y a veces nosotros le decimos el mosquito que viene con medias, ¿no? Por la forma que tiene las patitas. Es verdad. Y se enseña de las escuelas, directamente se enseña ya de la primaria a convivir con ella y a tratar justamente de evitar el larverío, nosotros le decimos así, para que lo claro, ya está incorporado hasta culturalmente en la sociedad, ese bien. Sí, la verdad que sí. Si uno está acostumbrado, vive con el mosquito toda la vida, las zonas tropicales han vivido con el mosquito. Nosotros cuando decimos lo combatimos con indiferencia, es porque no usamos espirales, no usamos nada como para enfrentarlo, al contrario, las puertas abiertas de par en par para poder en verano hacer más fresca las casas, te deja mucho más mosquito dentro de una casa que uno puede pensar. Claro. Bueno, Sergio, muchas gracias, la verdad que nos ha ilustrado. Me pareció importante escuchar la palabra de Sergio, justamente ellos que conviven constantemente con esto, y me alegra mucho que la indiferencia que le dan al mosquito no haya sido para nosotros, porque se sumaron a escuchar esto, y lo bienvenido que son todos estos comentarios. Fernando, estoy como vos impactadísimo con el número. La verdad que uno no toma conciencia de algunas cosas. Por eso... Sobre todo por esto, ¿no? Cuando uno compara todo el despliegue que está muy bien hecho, que se hizo por el COVID, escuchando estos números, llama la atención realmente, ¿no? Realmente llama la atención. Sí, a ver, uno quizá no es una pandemia porque se hace más local, o son transmisiones de enfermedad más local, pero quizás el término que voy a utilizar es extremadamente exagerado, pero no será una pandemia local lo que nos pasa y no nos damos cuenta. Lógicamente, como esto no fue en el mundo. Claro, tenemos una frontera en común, donde estamos en zonas muy pegadas, donde la gente, somos vectores de transmisión, los seres humanos, los que vamos y venimos. Es complicado, por eso, bueno, en principio, a las doctoras, a nuestras queridas amigas, muchísimas gracias. La verdad, ustedes no saben cómo nos ilustran y lo bien que viene para nosotros aprender este tipo de cosas. Aparte, le puede dar una frescura y unas ganas que da gusto escucharla. Muchas gracias. No, estamos complacidos, sabemos que vamos a seguir en este camino. Hay todos los días hay algo para explicar. Y me parece que es bueno haberse dado cuenta que a partir de la pandemia la salud no está en segundo lugar o solamente está para ir al médico cuando nos duele algo. Creo que esto nos está enseñando a tener otra lectura, ¿no? Y creo que lo tenemos que aprovechar. Aparte, ustedes, a todas estas maravillosas profesionales, agradecerles que con tanto esfuerzo se dedican a explicarnos y a enseñarnos y a ponernos a resguardo y a cuidado de lo que viene. Obviamente la gente de los de PIN, que más que agradecer este trabajo que vamos haciendo día a día, hace algún tiempo ya cuando empezamos con el CDA, a llevar adelante este convenio para los socios, sabíamos que no nos equivocábamos, había un soporte muy bueno de parte detrás de una obra social muy importante que cubre todo el país y de esta manera estamos llegando a todo el país. Así que gracias por permitirnos ser parte de esto, por educarnos y por enseñarnos. No, muchas gracias a ustedes, Enrique. Gracias. Bueno, quedamos para el doctor, la dejamos en libertad creativa para que nos digan a ver con qué la próxima vez con qué nos va a ilustrar. Les mandamos un cariño muy grande, buen fin de semana largo, buen día de la patria para el 9 de julio para todos y bueno, que Dios nos cuide y nos bendiga.
Muy bien, muchas gracias, gracias. Enrique. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao.